Abordaje de la lumbalgia aguda en el primer nivel de atención. Tratamiento. En esta presentación recorreremos varios puntos: el pronóstico de la lumbalgia aguda en el primer nivel de atención, la indicación de reposo o actividad física, la farmacoterapia, otras intervenciones terapéuticas y las medidas preventivas. Bien, iniciemos con el pronóstico. Recordemos, la mayoría de los pacientes que llegan al primer nivel de atención con una lumbalgia aguda tendrán una lumbalgia inespecífica. No requerirán de valoración paraclínica ni interconsultas o derivaciones y mejorarán a la brevedad. El pronóstico de la lumbalgia aguda es excelente. El 70 al 90% de los usuarios que consultan por este síntoma en el primer nivel de atención mejoran en 7 semanas. No obstante, debemos recordar de que las recurrencias son altamente frecuentes. Afectan hasta el 50% de los pacientes dentro de los primeros 6 meses y al 70% dentro del primer año, una vez ocurrido el síntoma. No obstante, estas recurrencias, al igual que el episodio inicial, tienen un pronóstico excelente. Asimismo, es importante considerar que un 5 o un 10% de los pacientes con lumbalgia aguda podrán presentar una lumbalgia crónica en la evolución. Por ende, no debemos olvidar los factores psicosociales relatados como de riesgo para la lumbalgia crónica para poder intervenir sobre ellos. Bien, recorreremos ahora cuál es la indicación del reposo o la actividad física en un usuario que consulta por lumbalgia. Existe fuerte evidencia para no recomendar el reposo en cama para usuarios con lumbalgia aguda. Los pacientes que son tratados con reposo en cama tienen más dolor y una recuperación más lenta que los pacientes ambulatorios. La modificación de la actividad en general debe ser mínima y los pacientes deben volver a las actividades de la vida diaria y al trabajo tan pronto como les sea posible. Si la actividad es dolorosa o aumenta el dolor, se aconseja a los mismos hacer tanta actividad como les sea posible y poco a poco aumentar la misma según tolerancia. Hacemos especial hincapié en la importancia de evitar periodos prolongados de inactividad. La reincorporación al trabajo siempre será una indicación individualizada. En aquellos casos de trabajo físicamente extenuante o exigente, seguramente su reincorporación no será inmediata si no es posible disminuir la carga de la misma. Adicionalmente, se recomienda complementar con folletería educativa referida a higiene de columna para promover posturas correctas de la misma en la realización de actividades cotidianas. Asimismo, existe evidencia respecto a la recomendación de usos de colchones medianamente firmes y no duros, y no se recomienda el uso del corsés, medida terapéutica muy poco frecuente, indicada por especialistas. Recorramos ahora lo que tiene que ver con la indicación farmacológica para el tratamiento de la lumbalgia aguda. Dado que la mayoría de los pacientes con este síntoma mejorará al cabo de un mes, el objetivo de la farmacoterapia es un alivio sintomático a corto plazo para maximizar el confort del paciente. Los pacientes que no mejoran después de 4 semanas, como ya lo hemos visto, de tratamiento farmacológico bien indicado y realizado, deben ser reevaluados. Como monoterapia inicial o como terapia inicial, la recomendación es el uso de antiinflamatorios no esteroideos por 2 a 4 semanas, indicado para la lumbalgia aguda, para sus recurrencias y para las lumbalgias subagudas y crónicas. En términos generales, se pueden iniciar con AINES como el ibuprofeno o el naproxeno a dosis fijas según tolerancia y valorar posteriormente según el cese de la sintomatología. No olvidemos que los antiinflamatorios no esteroideos tienen efectos colaterales renales, digestivos y cardiovasculares, por lo que los mismos pueden estar contraindicados en algunos pacientes. La dosis de paracetamol indicada por la mayoría de las guías y pautas clínicas es entre 2 a 4 gramos día.
y es una opción razonable para una terapia alternativa en pacientes con contraindicaciones o mala tolerancia a los AINE. No obstante, consideramos imprescindible destacar poder tener siempre presente la posibilidad de que los pacientes con uso de paracetamol puedan desarrollar una hepatitis tóxica fulminante dosis dependiente, efecto secundario muchas veces ignorados por los clínicos. Por ende, cada vez que indicamos paracetamol debemos de indagar los antecedentes personales de consumo de alcohol, de otros medicamentos que puedan estar interfiriendo con el sistema enzimático hepático, de malnutrición o en un usuario de edad avanzada. Siempre es importante destacar estos factores de riesgo de hepatotoxicidad para valorar la indicación de paracetamol. Cuando los pacientes no presentan una buena respuesta al tratamiento farmacológico inicial, se sugiere la adición de un relajante muscular no benzodiazepínico. El principal efecto secundario de esta medicación es la sedación, que puede alterar a los usuarios en sus habilidades para trabajar y conducir, especialmente en los adultos mayores. Por lo tanto, en todos los casos se recomienda indicarlos antes del reposo nocturno si el usuario no los tolera bien durante el día. Las benzodiazepinas no deben ser usadas como terapia de segunda línea combinada porque existe escasa evidencia que sustente su eficacia para el tratamiento coadyuvante de la lumbalgia aguda y puede ser objeto de abusos. En aquellos casos en donde el dolor es refractario al tratamiento combinado de primera y segunda línea o es un dolor muy intenso, existe una evidencia limitada que apoya el uso de opioides o tramadol. Como esa evidencia es limitada, estos agentes deben reservarse para pacientes que no tienen un alivio adecuado del dolor o tienen contraindicaciones para otros agentes, valorando el riesgo de presentar un consumo problemático o abuso de sustancias. No obstante, acá lo más importante es recordar que en todos los casos de dolor refractario al tratamiento habitual, al que el usuario ha adherido y cumplido correctamente, es imprescindible descartar la presencia de una causa de lumbalgia específica. En caso que se decida el uso de opioides o de tramadol, se aconseja indicarlo a dosis fijas y no a demanda, y no superar las 2 semanas de tratamiento. Bien, veamos ahora otras opciones terapéuticas habitualmente utilizadas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Dentro del tratamiento farmacológico está el uso de los antidepresivos como tratamiento coadyuvante. No existe evidencia de su eficacia en el uso de lumbalgia aguda, no obstante, sí está recomendado como coadyuvante en la lumbalgia crónica en pacientes con malas respuestas a los tratamientos convencionales. No olvidemos que la depresión era uno de los factores de riesgo psicosocial que promovía o que favorecía el desarrollo de una lumbalgia crónica. El uso de los relajantes musculares no benzodiazepínicos, si bien está recomendado para la lumbalgia aguda, no está así recomendado para la lumbalgia crónica, y las benzodiazepinas, como dijimos previamente, no es un relajante muscular recomendado ni para las lumbalgias agudas, ni las subagudas, ni las crónicas. Respecto a los antiepilépticos y a los glucosamínicos, no existe evidencia o existe escasa evidencia de que sean eficaces para el tratamiento de la lumbalgia, por lo tanto no están recomendados como coadyuvantes. Los glucocorticoides tienen la misma situación, no están recomendados en la lumbalgia aguda inespecífica, pero pueden ser de uso por los especialistas en algunas radiculopatías. Asimismo, los agentes tópicos y las terapias con hierbas tienen escasa evidencia de eficacia en el uso de la lumbalgia. Respecto al tratamiento no farmacológico, queremos hacer especial recomendación en la fisioterapia, que está recomendada en aquellos usuarios con una lumbalgia aguda con riesgo de desarrollar lumbalgia crónica y en aquellos pacientes que padecen lumbalgia subaguda o crónica. La manipulación espinal o quiropraxia, la acupuntura y los masajes presentan evidencia limitada para su uso. No obstante, su indicación puede realizarse dependiendo de la preferencia del paciente, de la accesibilidad al método y de la eficacia terapéutica que los mismos demuestren. O sea que si el usuario tiene acceso
y es de preferencia, por ejemplo, la acupuntura, y en él da resultado mejorando el dolor, por lo tanto es un tratamiento a seguir. El calor, que muchas veces se indica desde la presunción de que reduce el espasmo muscular, muestra escasos beneficios. No así el frío, en donde no existe ninguna evidencia de beneficio para reducir el dolor lumbar. Las infiltraciones paraespinales y la yoga tienen las mismas consideraciones que la manipulación espinal, la acupuntura o los masajes, con limitada evidencia en su efectividad y se deja a consideración del caso particular del paciente. Hay otras terapias que no muestran ninguna evidencia de efectividad y por lo tanto no se recomiendan, como las terapias de tracción, de energía muscular, los soportes lumbares, etc. Bien, y finalmente veamos cuáles son las medidas que se pueden indicar a los usuarios para prevenir las recurrencias, que ya vimos que son bien frecuentes. En primer lugar, se ha demostrado que el descenso de peso disminuye la recurrencia de las lumbalgias. Lo otro que es importante es, además del tratamiento farmacológico, apoyar cada una de las consultas con información respecto a cuál es la causa del dolor lumbar, que su pronóstico es favorable, el valor mínimo que tienen las pruebas diagnósticas, aspecto que ya fue desarrollado en una presentación previa, la necesidad de que continúe en lo máximo que pueda su actividad habitual y su trabajo, y lo más importante es que pueda realizar un seguimiento con su médico de referencia. Respecto al ejercicio físico, lo que se recomienda en la lumbalgia aguda para la prevención de recurrencias es que se mantenga la actividad física habitual o se realice ejercicios en el hogar. Ahí les alcanzamos un link que refiere a una página de la Academia Americana de Ortopedia que está disponible en el idioma español, donde encontrarán ejercicios físicos para aconsejar a los usuarios realizar en su hogar, muy sencillos, o también de lo contrario, esa página ofrece la posibilidad de imprimir esa folletería que se puede entregar durante la consulta. Asimismo, en el caso de recurrencias y lumbalgias subagudas y crónicas, está indicada la fisioterapia y es muy recomendada porque ha demostrado que disminuye los periodos de empuje o, en su defecto, si no es posible hacer fisioterapia, ejercicios aeróbicos como caminar o realizar yoga o pilates o incluirse dentro de programas interdisciplinarios. Muchas gracias.